Muy bien, en esta clase queremos hablar sobre las sílabas. ¿Qué es una sílaba? Básicamente una sílaba es una unidad del lenguaje hablado que es lo más grande que le sigue a un sonido del habla y que consiste en uno o más sonidos de vocal solos o ya sea uno o más sonidos de consonante antecediéndole o siguiéndole a estos sonidos de vocales. En otras palabras, cada palabra está compuesta por una o más sílabas y cada sílaba contiene por lo menos o una vocal o un diptongo solos o acompañados por una o más consonantes que van antes o después. Entonces, cada palabra tiene tantas sílabas como vocales o diptongos, y estas vocales o diptongos pueden ir acompañados de consonantes ya sea antes o después de estos. Entonces, cuando hablamos de las sílabas en griego, las últimas tres sílabas tienen un nombre. La última sílaba es la última, después viene la penúltima y luego la antepenúltima. Más allá no se nombran las sílabas porque estas tres sílabas finales son las que nos ayudan a identificar las sílabas donde van los acentos. Entonces, es importante dominar o tener una práctica en cuanto al proceso de silabificación por muchas razones. Por ejemplo, esto le ayudará al estudiante a pronunciar las palabras correctamente, a deletrearlas de ser necesario. También si uno las pronuncia correctamente cada vez que uno las pronuncia, esto ayuda a la memorización y también puede uno comunicar las palabras a otros estudiantes o durante la clase o cuando uno está explicando una palabra griega a otra persona. Ahora, para poder silabificar una palabra en griego existen varias reglas generales. Vamos a ver cada una de ellas, vamos a ver 7 reglas que nos van a ayudar a silabificar una palabra en griego. Entonces, la primera regla general es muy sencilla. Y esta nos dice que solo puede haber una vocal o diptongo por cada sílaba, que es lo que veíamos en la definición de la palabra sílaba o de lo que era una sílaba. Por ejemplo, el siguiente verbo, de acuerdo a la regla general número 1, nos dice que solo puede haber una vocal o diptongo por cada sílaba. Entonces, identificando las vocales, tenemos en primer lugar la épsilon y la omega. Entonces, esto nos dice que esta palabra tiene 2 sílabas. Una y 2. Por ejemplo, la siguiente palabra, de acuerdo a esta regla, que es la regla fundamental de la silabificación, tenemos una vocal, 2 vocales, 3 vocales, lo que nos dice que tenemos una sílaba, 2 sílabas y 3 sílabas. Entonces, solo puede haber una vocal o diptongo por cada sílaba. Esa es la regla número 1. Ahora, avanzando con estas reglas, ¿qué nos dice la regla general número 2? La regla general número 2 nos dice que 2 vocales seguidas que no sean un diptongo se separan. Y eso lo acabamos de ver ahorita en la palabra aionios. Pero vamos a ver estos otros ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, el verbo estío. Entonces, evidentemente tenemos, en primer lugar, la épsilon. Y tenemos aquí 2 vocales seguidas.
y evidentemente estas dos vocales no forman un diptongo, por lo cual se separan. Entonces tenemos 1, 2 y 3 sílabas. Por ejemplo, el verbo terapeuo. Muy bien, entonces en este verbo tenemos una vocal, dos vocales, tenemos un diptongo, entonces si es un diptongo no se separa, pero tenemos otra vocal que se separa. Entonces aquí tenemos evidentemente 4 sílabas. Por ejemplo, theos nos dice, de acuerdo a la regla número 2, que la epsilon y la omega se separan porque no son un diptongo. Esa es la regla número 2. Ahora, ¿qué nos dice la regla número 3? La regla número 3 nos dice que una consonante que está entre dos vocales va con la vocal que le sigue. Entonces, estas tres reglas ya nos están dando una idea de cómo silabificar una palabra. Entonces veíamos el verbo blepo, y nos dice que una consonante que está entre dos vocales va con la vocal que le sigue. Entonces, aquí tenemos dos vocales y tenemos una consonante que va entre estas dos vocales. Entonces, la consonante va con la vocal que le sigue. Entonces, como esta palabra tiene dos sílabas, ya podemos hacer una división de sílabas en este momento y la podemos dividir aquí. Blepo, blepo. Como dice la regla número 3, la consonante va con la vocal que le sigue. Lo mismo va a pasar aquí con lego. Tenemos la gamma que está entre la epsilon y la omega. Entonces, de la misma manera, consonante que está entre dos vocales va con la vocal que le sigue. Entonces tenemos lego. Fíjense, por ejemplo, esta. Tenemos la nu, que de la misma manera está entre dos vocales. Entonces la nu va con la vocal que le sigue. Entonces, como solo puede haber una vocal o diptongo por sílaba, tenemos aquí dos sílabas y podemos dividir aquí. Cri, no. Cri, no. Entonces, esta es la regla general número 3. Una consonante que está entre dos vocales va con la vocal que le sigue. Entonces, hasta ahorita hemos visto que solo puede haber una vocal o diptongo por cada sílaba. Dos vocales que están seguidas, que no son un diptongo, se separan. Y una consonante que está entre dos vocales va con la vocal que le sigue. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos consonantes seguidas? Entonces ahí entra la regla número 4. La regla número 4 nos dice que las consonantes dobles se separan. Y de estas vamos a encontrarnos algunas en el vocabulario del griego del Nuevo Testamento. Fíjense, por ejemplo, este verbo. Entonces la regla número 3 nos dice que la consonante que está entre dos vocales va con la vocal que le sigue, pero ¿qué pasa en este caso que es una consonante doble? ¿Será que las dos consonantes van con la vocal que le sigue? Bueno, la regla nos dice que la división se tiene que hacer entre las dos consonantes. Entonces, como esta es una palabra de dos sílabas, tenemos una sílaba, dos sílabas,
ya podemos hacer entonces la división aquí. Val-lo. Val-lo. Ahora fíjense, por ejemplo, este otro ejemplo. Angelos. Angelos. Entonces, aquí tenemos una palabra de 3 sílabas. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora, ya sabemos, aquí podemos aplicar la regla número 3 y la regla número 4. La regla número 3 nos dice que una consonante entre dos vocales va con la vocal que le sigue, y nos dice que una consonante doble se separa. Entonces podemos dividirla esta palabra en sílabas. Tenemos angelos. Angelos. Por ejemplo, entonces cada vez que encontremos esta consonante doble o cualquier consonante doble, la vamos a poder separar. Entonces aquí tenemos 1, 2 sílabas, dividimos en la mitad, Allah, Allah. Entonces, esta es la regla general número 4. Las consonantes dobles se separan. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen consonantes seguidas que no son dobles, pero es un grupo de consonantes seguidas? Bueno, ahí es donde entra la regla número 5. La regla número 5 nos dice básicamente que un grupo de consonantes seguidas se separan. Y en el vocabulario griego y al leer el griego del Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos grupos de consonantes que van seguidas. Fíjense, por ejemplo, tenemos aquí Pempo. Pempo. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí una sílaba y 2 sílabas. Ahora, la mu y la pi se tratan como si fueran consonantes dobles, entonces se puede hacer una división entre la mu y la pi. Entonces tenemos pempo, pempo. Muy bien, aquí tenemos lambano. Entonces, una vez más, tenemos 1, 2 y 3 sílabas. La regla número 3 nos decía que una consonante entre dos vocales va con la vocal que le sigue. Y esta regla número 5 nos dice que consonantes dobles se separan. Entonces tenemos la mu y la beta y podemos dividirla de la siguiente manera. Lambano, lambano. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense el siguiente sustantivo. Adelfos, adelfos. Entonces ya podemos identificar 3 vocales aquí, lo que quiere decir que son 3 sílabas. Ya podemos ver que una consonante entre dos vocales va con la vocal que le sigue. Y también la regla nos dice que esta lambda y esta fi se separan. Entonces tenemos a del fos.
Adelfos. Adelfos. Ahora, muchas palabras del vocabulario van a caer en esta categoría. Con la observación, con la práctica, poco a poco vamos a ir dominando estas consonantes que se tienen que separar. Pero la regla 5 tiene un par de excepciones que tenemos que mencionar, que son excepciones que igualmente con la práctica se van aprendiendo. Pero la primera excepción, a la hora de dividir este grupo de consonantes, nos dice que un grupo de consonantes seguidas se separan, excepto cuando pueden comenzar una palabra. Entonces, uno al aprender el vocabulario se va a encontrar palabras como por ejemplo tronos, y se va a dar cuenta que hay palabras que pueden comenzar una palabra, como por ejemplo en el caso de tronos. Entonces, por observación, uno va a ir viendo que hay un grupo de consonantes que evidentemente no se pueden separar porque comienzan una palabra y tienen que formar la sílaba con la vocal que le sigue. Entonces aquí tenemos tronos, tronos. Entonces esta theta row entra en la categoría de grupos de consonantes que pueden comenzar una palabra, y entonces cuando la encontremos, ese mismo grupo de consonantes, en otra palabra que la utilice, entonces ya sabemos que no se debe separar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otra vez la theta row en la palabra anthropos. Entonces, cuando regularmente las consonantes seguidas se separan, en este caso, theta row entra en una categoría donde no se debe separar. Entonces, al silabificar esta palabra de 3 sílabas, tenemos anthropos. Anthropos. Ahora, fíjense, por ejemplo, cuando tenemos la palabra para cruz, la palabra para cruz comienza con ST. Stauros. Stauros. Entonces tenemos aquí 2 sílabas. Tenemos un diptongo au y una vocal omicron. Entonces podemos ver evidentemente que la sigma tau no se pueden separar, tienen que ir junto con el diptongo. Entonces, como son 2 sílabas, tenemos stauros. Stauros. Ahora, cuando volvemos a encontrar la ST en otra palabra, por ejemplo, aquí en Christos, entonces esta palabra al silabificarla tenemos prácticamente 2 sílabas porque tenemos 2 vocales. Entonces aquí nos sirve de doble aprendizaje porque nos enseña otro grupo de consonantes que puede comenzar una palabra, como es el he, row. También nos dice que la sigma tau no se separa, entonces tenemos en esta sílaba tenemos Christos, o mejor dicho, Christos. Entonces, cuando un grupo de consonantes van seguidas, generalmente se separan, excepto cuando pueden comenzar una palabra. Ahora, esto es muy interesante porque cuando se explora el Nuevo Testamento, uno se va a dar cuenta de que los grupos de consonantes que pueden comenzar una palabra son muchos. Aquí en pantalla tenemos los que se han encontrado. Ahora,
Los que están con asterisco son grupos de consonantes que vienen del griego clásico, pero los que no tienen asterisco son grupos de consonantes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces, generalmente se van a encontrar estos grupos al principio de una palabra, pero cuando se encuentran dentro de una palabra, como ya vimos en los ejemplos, las consonantes se mantienen juntas, no se pueden separar. De importancia es mencionar, por ejemplo, la mu-nu que tenemos aquí. Esta es otra excepción que es parte de las dos excepciones. Ahorita lo vamos a ver, que tiene la regla general número 5. Entonces, un grupo de consonantes seguidas se separan, excepto cuando pueden comenzar una palabra. Pero la regla número 5 tiene una excepción más, y es que un grupo de consonantes se pueden separar, o se deben separar, excepto cuando pueden comenzar una palabra, pero excepción número 2, cuando están formadas por una consonante muda, más una mu o una nu, o cuando están formadas por mu, nu. Ya observamos ahorita, hace un momento, que mu, nu puede comenzar una palabra. Entonces, mu, nu entra dentro de estas dos excepciones. Ahora, ¿cuáles son las consonantes mudas? Son 9. Y aquí las tenemos en pantalla: pi, beta, phi, tau, delta, theta, kappa, gamma y chi. Entonces, cuando uno encuentra este grupo de consonantes junto con una mu o una nu, o cuando uno encuentra simplemente la mu, nu, son consonantes que no se separan. De todas estas combinaciones, hay unas que se encuentran más que otras en el Nuevo Testamento. Hay unas que de plano no se encuentran. Por ejemplo, la beta mu no la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. O la beta nu no la vamos a encontrar, más que se utiliza en la Septuaginta en unas pocas ocasiones. Entonces, esta es una combinación menos que preocuparse, pero las demás, con la práctica, con observación, las vamos a encontrar. Por ejemplo, una combinación que podemos utilizar, que es común, es la pi nu. Neumáticos, por ejemplo. Neumáticos. Tenemos aquí la pi nu al principio de la palabra. Por ejemplo, cuando encontramos la pi nu dentro de una palabra, por ejemplo, en esta palabra para cena, entonces a la hora de dividir la sílaba, tomamos esto en cuenta. Entonces tenemos deipnon, deipnon, 2 sílabas. La pi y la nu permanecen juntas. Ahora, por ejemplo, la palabra para de repente en griego, se fijan, tiene la fi nu, que es una de las consonantes mudas, más la nu. Entonces, al separarla en sílabas tenemos afno, afno. Por ejemplo, la palabra para pueblo, etnos, tiene la z nu. Entonces, etnos, etnos. De esta manera se divide esta palabra. Ahora, siguiendo con los ejemplos, tenemos, por ejemplo,
Tecnon. ¿Se fijan? Aquí podemos ver la capa nu al principio, en medio de la palabra. Ahora otro ejemplo que podemos ver. Fíjense, por ejemplo, la palabra para niño, tenemos aquí la capa nu, entonces tenemos dos sílabas, tenemos tecnon, tecnon. Esta palabra que tiene la gama nu dentro de ella. Epignosis. Entonces tenemos aquí epignosis, epignosis, conocimiento. Ahora, cuando encontramos la palabra para lámpara, vamos a ver ahí la ki nu. Entonces la ki nu, cuando la regla general nos dice, la número 5, que dos consonantes seguidas se separan, en este caso no, porque es una consonante muda ki más la nu, entonces tenemos luknos, luknos. Ahora, si pensamos en la mu-nu, que es la otra excepción que tenemos aquí, la palabra, por ejemplo, para lago, vamos a tener la mu-nu, limne. Entonces la división se hace aquí, limne. Ahora la palabra, por ejemplo, para desnudo, gumnos. De la misma manera, la mu y la nu permanecen juntas. Entonces tenemos gubnos, gubnos, a la hora de silabificar. Entonces, esta es la regla general número 5. Un grupo de consonantes seguidas se separan, salvo estas dos excepciones, cuando pueden comenzar una palabra o cuando están formadas por una consonante muda, más la mu y la nu. Entonces, de estas combinaciones que se pueden formar de las mudas más la mu o de las mudas más la nu, usualmente va a haber unas que se reflejan más en el Nuevo Testamento y otras que se van a ver menos y una que otra que de plano no se va a ver. Entonces, esta es la regla general número 5. Muy bien, vamos a avanzar. La regla número 6, ¿qué es lo que nos dice? En la regla general número 6 nos dice que una palabra compuesta se divide donde se unió. Y en el griego vamos a encontrar muchas palabras compuestas, generalmente preposiciones junto con otras palabras. Entonces, cuando encontramos una preposición de esta manera o una palabra compuesta, siempre y cuando no viole las reglas que hemos visto hasta aquí, se puede dividir donde se unió. Por ejemplo, esta palabra, anticristos. Anticristos. Entonces, cuando anti pudiera dividirse en dos sílabas, anti, esta regla nos da permiso de dividirla aquí y entonces la demás división se hace de manera normal. Anticristos. Anticristos. Ahora, por ejemplo,
ekbalo, ekbalo. Tenemos una palabra compuesta que es ek. En este caso, ek tiene solo una sílaba. Ekbalo. Si no viola las reglas, se puede dividir la palabra compuesta. Ahora, puede haber ocasiones donde cuando usamos la preposición sun y tenemos sunago, la preposición sun no viola ninguna de las reglas anteriores, entonces podemos decir sun hago, sun hago, 3 sílabas. Pero por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, esta palabra, di an kelo, se pudiera separar en aquí, pero eso nos dejaría una consonante sin poder separar. Entonces, en ese caso, lo ideal es separar di, an, ge, lo. Entonces, siempre y cuando no viole las reglas anteriores, una palabra compuesta se divide donde se unió. Muy bien. Y por último, la última regla general, la número 7, tiene que ver con la iota inicial o la iota mayúscula. Y es que cuando se habla de una iota inicial, por ejemplo, en el nombre Jesús, tenemos aquí la iota, y en lo que a la silabificación se respecta, tenemos aquí, por ejemplo, Jesús. Evidentemente, la iota cambia el sonido de una I a una Y cuando es mayúscula y va al principio de la palabra. Pero a la hora de silabificar, tenemos aquí 2 vocales seguidas, la iota y la eta. Pero por excepción, con la iota inicial va con la vocal que le sigue, como dice la regla número 7. Entonces tenemos aquí Jesús, Jesús. Separamos la sigma, que va con la vocal o diptongo que le sigue, y tenemos 2 sílabas, Jesús. Por ejemplo, tenemos aquí ya, Jacob, de la misma manera. La iota va con la vocal que le sigue. Entonces tenemos Jacob. Entonces, esas fueron las 7 reglas generales que tienen que ver con la silabificación. Haciendo una breve recapitulación, nos damos cuenta de estas reglas generales, que la regla número 1 nos dice que solo puede haber una vocal o diptongo por cada sílaba. La regla número 2 nos dice que 2 vocales seguidas que no sean diptongos se separan. La regla número 3 nos dice que una consonante que está entre 2 vocales va con la vocal que le sigue. La regla número 4 nos dice que las consonantes que son dobles se tienen que separar. La regla número 5 nos dice que un grupo de consonantes generalmente se van a separar cuando están seguidas, salvo 2 excepciones. Número 1, cuando pueden comenzar una palabra, y número 2, cuando están formadas por una consonante muda más mu o nu, o cuando están formadas por una mu, nu. Entonces, esa es la regla número 5. La regla número 6 dice que una palabra compuesta se divide donde se unió. Y por último, la regla número 7 nos dice que la iota inicial va con la vocal que le sigue. Entonces, esas son las reglas de la silabificación.